Bueno, el tema de hoy es, seguimos creo que es la unidad 3, claro, porque la del martes pasado ahí terminaba la unidad 2. Bueno, y ahora arrancaríamos con la unidad 3. Es medio, parece larga en el programa, pero no es, no es tanto, digamos. El tema es justamente grupos y dinámica de grupos. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que son los grupos. Como sabemos, todos, o sea, constantemente estamos formando parte de grupos, de diferentes tipos de grupos. De hecho, estar en una situación particularmente no es un grupo del que nosotros que necesitamos, pero el estar, no sé, esperando un colectivo es un grupo de gente, como sería como que en ese momento formamos parte del grupo de gente que está esperando tal línea de colectivo o los colectivos que paran en esa parada, valga la redundancia. Bueno, entonces constantemente estamos interactuando y estamos formando parte de diversos grupos todo el tiempo. Bueno, hoy en día con el tema con el avance de la tecnología, obviamente que estamos mucho más insertos porque no solamente estamos con los grupos nuestros que deseamos, sino que si bien los deseamos, pero por ejemplo nos unimos a grupos en Facebook para buscar alquileres, grupos para, no sé, bueno, hasta un grupo de WhatsApp las mami del colegio. Todo el tiempo estamos formando parte de un conjunto de personas que en su conjunto, digamos, forman un grupo. Más allá después de lo que nosotros necesitamos para definirlo como grupo, pero sí, vulgarmente son todos grupos. No sé, hasta cuando estamos en clase es un grupo de personas adentro de un aula. Eso es lo que quiero que se entienda bien, que constantemente estamos formando parte y perteneciendo, digamos, porque nuestra vida social así lo implica, a diferentes grupos. Algunos voluntariamente y algunos involuntariamente. Bueno, entonces, para entender bastante la noción de grupo, tenemos que decir que es un conjunto, o sea, la noción que a nosotros, o sea, la definición de grupo que a nosotros nos interesa, es un conjunto restringido de personas que están ligadas por tiempo y espacio y que de alguna manera tienen una articulación interna, eso con una finalidad o una tarea o una misión, un objetivo explícito o implícito a desarrollar. Tienen un sentido, o sea, tienen un motivo en común. Bueno, entonces, para entender esto de la dinámica de grupos, ¿a qué se refiere? Justamente a estas interacciones entre las personas que están en un ambiente grupal. La dinámica de grupo dice que puede estudiarse en ambientes empresariales, de voluntarios, por ejemplo, la Cruz Roja, o una ONG, Cáritas, académicos, en nuestro caso, por ejemplo, o sociales. Los que más conocemos y estamos insertos son en grupos sociales. Como le vuelvo a decir, en el tema de lo social, hoy con la tecnología tenemos esto de que por ahí formamos parte socialmente de grupos por necesidad o algo así, pero no porque sean mis amigos, digamos, o sea, que por ahí ni las conozco a las personas que están del otro lado, pero necesito formar parte de ese grupo. El grupo que a nosotros nos sirve formar y entender para nuestra gestión de proyectos, claramente no puede limitarse a unirse a un grupo de una red social, sino tiene que compartir un objetivo en común. Tengo que compartir un objetivo común con mis compañeros de grupo, digamos. Bueno, entonces dice que siempre que hay tres o más personas hablando, juntas o interactuando, se está hablando de una dinámica de grupo. Y que lo que se puede apreciarse, solo observar, es que por ahí en un grupo hay de todo. Siempre está el que es más callado, es cuestión de personalidades, ¿no es cierto? Hay otros que son más participativos, hay otros que tienen un comportamiento más de interactuar, que puede o no tener también a su vez asumir el comportamiento de liderazgo. Por ahí el líder es muy buen líder,
pero es una persona con una personalidad tranquila y sin embargo como el proactivo, el revoltoso, no tiene características de líder. Pero todo eso se puede, o sea, observando un grupo, uno puede desmenuzar, digamos, estos diferentes roles que se pueden presentar, que normalmente se presentan casi siempre. Bueno, entonces, también suele pasar de que en el grupo está esa persona que es la que interrumpe cuando otros hablan, la que no escucha, la que solamente escucha y no participa, que nunca sabe qué está pensando. Eh, bueno, clasifica ahí más o menos cómo se da el comportamiento dentro de un ambiente grupal. Todo siempre haciendo referencia a que en un grupo se supone que son personas que de alguna manera, eh, volviendo a lo que a nosotros nos interesa, decidieron, o sea, formaron un grupo y estas personas, o se fue formando el grupo de alguna manera y se presentan estas diferentes roles o características, digamos, de la dinámica del grupo. Bueno, y de ahí, ¿qué sería un equipo? Porque hasta ahí, como habíamos dicho, grupo podemos decir que es todo. O sea, por ahí tenemos grupos, que decimos un grupo de personas, grupo de trabajo, que son un montón de personas que trabajan en el mismo lugar, dependencia, oficina, pero no están formando un equipo. A eso es lo que voy. Vos entras a una oficina y hay 7, 8 personas y es un grupo de personas que a la vez también pueden llegar a presentar todo esto de las personalidades, de que uno asume más el papel del líder, otros permanecen callados, hasta en una oficina se da, sin que entre ellos estén trabajando tampoco por un objetivo en común, sino están formando parte de un grupo de personas. Bueno, en cambio, para conformar un equipo, sí, claramente tiene que ser un grupo de personas que tenga una tarea a realizar. O sea, los participantes son voluntarios o por remuneración, forman parte del grupo, pasan reunidos de alguna manera algún tiempo y también lo que hacen es se relacionan, se interrelacionan y interactúan buscando justamente eso, un objetivo en común. Eh, y bueno, a partir de ahí, de la conformación de equipos, se puede desmembrar, o sea, se puede divisar el reconocimiento de cuáles son las fortalezas y debilidades justamente de la formación de un equipo. ¿Por qué? Porque están trabajando sobre un objetivo en común. En cambio, si es un grupo de personas, como decíamos, puede que no tengan todavía definido, es un grupo, un conjunto de personas, por decirlo así, y no vas a ver fortalezas o debilidades en ese conjunto de personas porque por ahí no están trabajando en equipo. Eso es. Bueno, entonces, volviendo otra vez, el equipo de trabajo tiene que tener como base un objetivo y también un marco normativo, identificar una identidad, o sea, sentirse parte de ese equipo. eh, Como dicen, las personas que trabajan allí se sienten, tienen el sentido de pertenencia a ese equipo justamente. Normalmente lo que se hace es cómo se forman estos equipos y justamente por habilidades, conocimientos, capacidades. Por ahí nos toca la situación de que nosotros podemos armar nuestro equipo de trabajo a partir de un grupo de, no sé, somos un grupo de compañeros de facultad, de instituto, y se nos ocurre realizar algún tipo de actividad, proyecto o algo así, normalmente con fines de lucro lo hacemos, ¿no? Y entonces formamos nuestro equipo. Y ahí definimos nuestros roles. Primero decimos, bueno, vamos a formar un equipo para hacer tal cosa. Tenemos un objetivo en común. Y a su vez, cada uno va a tener su propio objetivo. ¿Por qué? Porque se va a marcar implícita o explícitamente los diferentes roles que van a asumir cada uno, según justamente sus personalidades.
y sus habilidades también. Fulanito sirve para desarrollar, menganito es muy buen analista, sultanito usa bien las herramientas de análisis de datos, fulana es muy buena redactando, otro por ahí no tiene muchas otras capacidades ni habilidades, pero por ejemplo pone la casa y en la casa hay espacio y hay buen internet y así. Por las habilidades, las capacidades de las personas, siempre tratando y buscando, apoyando el objetivo en común, la meta que se planteó, que se impuso por el grupo o por el equipo para cumplirla, ¿no es cierto? Bueno, y como les decía, en el caso de los equipos, a partir de un grupo formamos un equipo y por nuestras capacidades, por nuestras responsabilidades, por nuestras características de todo tipo, no solamente cognitivas y académicas, sino también de personas. Por ejemplo, tenemos uno que sí nos sirve porque es muy buen gestor. Él va y habla con uno, habla con otro y consigue cosas. Y eso nos sirve, y por su personalidad nos sirve, por ejemplo, en este proyecto. Y bueno, y cada uno va a asumir su responsabilidad, o sea, la responsabilidad de ese es gestionar y lograr objetivos en cuanto a lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, que nos consiga insumos, entonces va a apoyar a la meta en común y a la vez va a tener sus propios objetivos, sus responsabilidades dentro del equipo según su perfil. Bueno, entonces, ¿cuáles son las necesidades justamente de un equipo? Bueno, los equipos necesariamente tienen que tener valores en común, un propósito en común, tienen que asumir, cada uno debe asumir su responsabilidad. No se tiene que perder el respeto y la confianza entre los miembros de un equipo. Claramente no, o sea, para formar parte de un equipo y que sea próspero y evitar conflictos, no hay que nunca tomarse, como dicen, tomarle el codo a las personas, sino o sea, volverse responsable, no dejar, si a mí me dieron una tarea y me eligieron y soy parte de, porque vieron en mí algunas características, por más ínfima que sea, la tengo que cumplir y tengo que volverme responsable porque es interesante para los demás que yo haga eso para justamente cumplir la meta u objetivo que nos propusimos. Cualquier cosa de cualquiera que se haga un poco el pancho ya sobrecarga de trabajo a los demás y además también empiezan a aparecer estos conflictos y todo porque vos decís, aquel no hace nada, algo típico que en los grupos de trabajo suele suceder, de que aquel no hace nada, pero como por ahí en los grupos de trabajo no se presenta esto de la tarea en común y etcétera, es como que como dicen, lo tengo que aprender a convivir con él, sobrellevar, aguantármela, dejarlo pasar, porque forma parte de mi grupo de trabajo, no es parte de mi equipo, y por más que a mí me moleste mucho de que yo cumplo horario, vengo a trabajar, no soy abusivo, tengo predisposición, trabajo más horas de la cuenta y fulano no viene nunca, no le importa, llega tarde, nunca sabe dónde están las cosas y forma parte de mi grupo de trabajo porque está ahí, porque tiene que estar porque es otro empleado más, por ejemplo, pero no es parte de mi equipo y pues, si algún día tengo que formar un equipo, a él no lo voy a invitar claramente. Bueno, recuerden que hablando de que si yo, para conocer cómo son las dinámicas de grupo, cuando yo me tenga que insertar en una organización a trabajar, o también si yo armo justamente un proyecto, una empresa, nos juntamos entre amigos y vendemos esto del análisis de datos por proyecto o nos contratan para analizar tal cosa, tengo que tener en cuenta todo esto porque así como a mí no me gusta, por más que forme parte del grupo, no de mi equipo, que fulano tenga esas características de falta de respeto, de llegar tarde, también tengo que saber que yo no debo hacer eso. O sea,
mutuo, digamos. Yo no tengo que tener esos comportamientos porque molestan, porque aparte en algún momento nadie me va a querer en sus equipos. Bueno, bueno, justamente tienen que tener una propiedad colectiva porque el objetivo es en común para alcanzar la meta. Y también tienen que cumplir o satisfacer sus necesidades individuales. ¿En qué sentido? En que yo tengo una responsabilidad, yo tengo una meta propia, me eligieron o trabajo por características propias mías y eso desmembrena, digamos, necesidades individuales mías de cumplir mis metas. También hay que tener en cuenta que por ahí claramente siempre surgen diferencias, digamos, o situaciones en esto de la dinámica de grupo, en el trabajo en equipo. Hay que tener las capacidades suficientes, digamos, hay que estar lo suficientemente equilibrado, digamos, para no generar conflictos de una situación. De tratar de salir lo más ileso posible y que se hable y no desmembrar todo como para mal, digamos. Por eso la tolerancia, el respeto, entender que el otro, es distinto en todo sentido, porque no solamente por ahí es un muy buen trabajador, ay, pero a mí me molesta porque siempre usa todo ropa roja. No, bueno, que use la ropa que quiere, a mí no me tiene que molestar la ropa, es parte de mi equipo, nosotros tenemos un objetivo, tenemos una meta, tenemos que cumplir y de eso se trata. A mí lo que me importa es que él no sé, haga bien la visualización de los datos, que nosotros le pusimos esa tarea porque es un genial en eso. Si viene de rojo, verde o amarillo, eso no tiene por qué importarme. Y tengo que ser lo suficientemente equilibrado para... Dicen que, cuentan que cuando uno va estudiando diferentes carreras, en lo posible en diferentes niveles o diferentes carreras, va conociendo diferentes grupos no sé si esa dinámica de trabajar y interactuar con diferentes personas y todas muy distintas en un aula, por ejemplo, de pronto somos 40 compañeros y todos somos súper distintos y después termino esa carrera, me recibo o hago un curso y tengo 60 compañeros todos con distintas personalidades. Eso hace que uno trabaje y eduque y desarrolle la virtud de la tolerancia, la paciencia, el respeto. Bueno, seguimos entonces. Bueno, entonces, un grupo operativo, entonces, ¿qué sería? Dice que se instrumenta, en un grupo operativo se instrumenta un proceso de aprendizaje para disminuir los miedos que siempre surgen al iniciar una tarea. Nos proponemos un objetivo, una meta, una tarea a realizar y normalmente siempre surge esto de la intranquilidad, las metas, los miedos, vamos a poder, vamos a llegar, y si no sé hacer, sale uno. Y si no me dan los tiempos, y si se vencen los plazos, bueno, increíble la cantidad de miedos, y si nos pasa algo, y si no era lo que querían, bueno, la idea es que justamente los grupos operativos intenten buscar la manera de que siempre esta tarea inicial y los miedos que surgen de ella no retrase en la actividad del equipo, del grupo. Después, ¿qué más? Bueno, y después dice que justamente con esto de definir, de hacer, de realizar las tareas, con el objetivo común es cumplir tal tarea, se pueden presentar tres tipos de tarea: la pretarea, la tarea y el proyecto. A la pretarea, ¿a qué llamamos pretarea? Es donde se dice en juego justamente las técnicas defensivas del grupo, que son movilizadas por una resistencia al cambio normalmente. Era lo que más o menos le decía. Bueno, estas técnicas dice que están destinadas a postergar la elaboración justamente de las ansiedades que se convierten en obstáculos justamente debido a la magnitud de la ansiedad que implica el emprender una nueva tarea. Entonces es tarea del grupo trabajar esta pre-tarea para que la tarea asignada se arranque lo más pronto y mejor posible. Bueno,
Cuando ya estamos trabajando sobre la tarea, sobre el que nos asignaron como equipo de trabajo, el grupo justamente debe tener como objetivo el cumplimiento de esa tarea. Y que llegar a su fin, que sea una meta, marcárselo como objetivo. Y también lo que tienen que tener es motivación, digamos. Y no solamente la motivación pasa por una motivación económica muchas veces, sino por eso es tan importante saber y identificar las características y personalidades de los diferentes integrantes del equipo. Porque si vos a uno lo pones a hacer algo que no le gusta, no va a estar motivado, no va a tener ganas. Otras motivaciones, aunque uno no crea, que ahí volvemos otra vez, todo está relacionado a cosas que ya vimos, como por ejemplo la cultura organizacional. Motivación también en un equipo es que, por ejemplo, Karina es mamá. Y bueno, y como es mamá Karina, vamos a trabajar, ponerle todas las mañanas. Ay, perdón. Ya estoy. ¿A dónde estoy? Ahí estoy. Bueno, y ella, como es mamá, todas las mañanas primero deja su nene, su bebé en el jardín y después viene media hora más tarde llega. Y Karina se siente parte de, porque en el equipo de trabajo que yo formé, en el que estoy, ellos me toleran, ellos me permiten manejarme con mi bebé. Entonces yo estoy chocha, estoy re bien ahí. Y a su vez los compañeros también trabajan esto de motivarla, porque dicen, déjala que vaya, total después viene y vos ves lo eficiente que es. En cambio, si vos le pones trabas, le pones un montón de cosas, lo más lógico es que no se trabaje sobre eso que habíamos dicho, que es la tolerancia, el respeto. Bueno, siempre lo que hay que tener en claro es que hay que llegar al objetivo. O sea, formamos un equipo de trabajo, un grupo, tenemos que llegar al objetivo. Entonces hay que buscar todos los medios de la mejor manera posible en que salgamos todos beneficiados. Bueno, ¿qué incluye la tarea? Dice que incluye el qué, el cómo y para qué trabaja el grupo. Bueno, dice que la actividad justamente del grupo operativo se da en función de la tarea como objetivo a realizar. Y bueno, y después dice que puede dividirse la tarea en dos, en tarea explícita y tarea implícita. La tarea explícita justamente es el objetivo o los objetivos que el grupo se propuso alcanzar. Y la implícita es la tarea que consiste más bien, o sea, se desprende del análisis de esto, de los fenómenos que se dan en el grupo a lo largo del proceso. Porque todos sabemos que por ahí estamos trabajando y surgen otras cosas que nadie te dice, o sea, bueno, suele suceder que sí, y hacele vos, sino que deja yo hago. O, che, y vamos a hacer esto mientras tanto nosotros. Y es una tarea que no estaba explícitamente destinada a nosotros, pero surgió en esa parte. Y bueno, y a mí y a Juan se nos ocurrió que era lo mejor hacerlo rápido ahora, porque nosotros estábamos con un poquito más de tiempo. A eso se refieren las tareas implícitas que surgen en la dinámica del día a día del grupo, ¿no es cierto?, del trabajo. Bueno, y el proyecto, que era lo último que nombraba, que se dividía en tres, ¿no es cierto? Bueno, el proyecto surge cuando se ha logrado la pertenencia de los miembros y justamente se concreta entonces la planificación. Todo lo anterior era planificación. El proyecto se concluye cuando me siento parte de y concreto la planificación. Bueno, en cuanto a lo que es liderazgo, dentro de los grupos dijimos que hay personas que sin darse cuenta suele suceder de que algunos asumen ellos como que siempre tiene que haber, aunque no querramos y no lo determinemos y no digamos, bueno, vos sos, pero siempre pasa por una cuestión de personalidad o porque los demás, que también hay personalidad, no quieren cumplir ese rol, digamos. Entonces siempre hay alguno o uno que asume esto del papel del líder del grupo. Bueno, claramente los líderes son personas que influyen sobre los liderados, que ellos a la vez implícitamente se someten a la influencia del líder. A lo que voy es que
bueno, hablando justamente de un equipo de trabajo, un grupo, es sin querer o no, o lo determinamos a una persona que sea líder, pero si determinamos que uno sea, que fulano sea el líder, que él es el que organiza y coordina, con más razón, todos tenemos que estar de acuerdo. Por eso dice que yo tengo que asumir ese rol de sometido, digamos, a las decisiones de mi líder. Donde yo digo nada, nada. Ahí empiezan los conflictos, digamos. Entonces hay que tener bien en claro quién va a ser el líder, pero también previamente hay que tener bien en claro que los que estamos formando parte del equipo verdaderamente tenemos ganas de formar parte de ese equipo, porque si no todo genera conflicto. ¿Qué pasa? Vos decís, ay, qué lío, esto los conflictos. No, el problema del conflicto no es ni siquiera el conflicto. El problema del conflicto es que siempre te atrasa el trabajo, la tarea y el objetivo a cumplir. Te atrasa todos los tiempos y eso es malo. Y todo lo que se te atrase y todo lo que sea pérdida de tiempo te hace perder plata y también da mala impresión porque entregamos los trabajos tarde, porque no cumplimos en tiempo y forma ya sea para un cliente o a donde, para quien estemos trabajando. Entonces hay que siempre Por tener... ejemplo, Sí, 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 sí. tengo una duda. Por ejemplo, en un equipo para organizar proyectos, ¿todos cobrarían lo mismo? Como que una plata se divide todo lo mismo. Bueno, O eso... cada uno cobra uno Y más. también tienen que definir, todo eso hay que definir cuando uno forma parte de un equipo. Si vos tenés uno que, por ejemplo, pero todos tienen que estar de acuerdo de que él es el mejor, porque él, más allá que si es o no el líder, pero vos ves que él sabe, porque él sabe más de tal cosa o tiene más tiempo o está más horas trabajando, porque nosotros, viste que tenemos, estudiamos, tenemos trabajo, hijos, entonces él como que está más horas y nosotros mismos lo reconocemos de nuestro equipo que él trabaja más, verdaderamente trabaja más. Entonces nosotros decidimos que él va a cobrar más cuando cobremos. Yo creo que lo mejor siempre es, por experiencia también, definir ya, por ejemplo, vos tenés un equipo de trabajo y te pasaste un presupuesto, te lo aceptaron, empezamos a trabajar. Bueno, de ese presupuesto hay determinar, hablar bien, porque también cuentas claras conserva amistades, digamos, que cada uno esté conforme, contento y pueda poner sobre la mesa el por qué o cuánto quiere cobrar y bueno, justamente el por qué. Y que todos estemos de acuerdo en que, pero sí, si una persona trabaja más, normalmente va a tener que cobrar más. Si no, lo más lógico es agarrar y si no queremos entrar en ese conflicto de para que no surjan y se desmembren en otras situaciones, lo que podemos hacer es agarrar y decir, bueno, no sé, nos están por pagar 3 millones, somos 4 3 millones dividido 4 punto. No importa si uno, bueno, tiene más tiempo y se pasa noches enteras trabajando, porque eso ya es problema de él. Yo también trabajo en mi horario y después hago mi vida. Y todos merecemos cobrar lo mismo. Eso también es otra, por eso es parte del equipo y la dinámica del... Sí, nosotros dependemos estamos en relación de dependencia, estamos trabajando, por ejemplo, en una entidad del gobierno, en una organización, y el que determina nuestro sueldo para ese trabajo en equipo, para ese proyecto, es un jefe, un gerente, y va a correr por lo que él decida, que por ejemplo es lo que pasa que yo suelo contar, que pasa con las elecciones. Nosotros, como centro de cómputo, sistematizamos los datos, después se vota y después nosotros sistematizamos, cargamos los datos y entonces eso se muestra. Y esos datos le sirven por ejemplo a ustedes para analizarlo. Bueno, para sacar estadística, un montón de cosas. Pero no hay forma de que si no los cargamos a un sistema no se pueden digitalizar. Entonces sí o sí hay que hacer este proceso. Bien, se hace 2 veces, se hace ese domingo y después durante toda la semana en casa de gobierno. Bueno, tenemos los datos finales, todo. Antes de eso es todo un tema, porque hay que convocar gente, hay que contratar gente, hay mucho trabajo previo, e incluso hasta ahora, por ejemplo, yo sigo trabajando para detalles, por ejemplo, las personas que trabajaron en la carga de datos y son monotributistas, hay que convocarlas y ellos tienen que cumplir ciertos requisitos para poder cobrar su trabajo de carga de datos. Bueno, ¿cuánto cobra ese cargador que vino el domingo, aquel 11 de junio?
¿Cuánto cobra el cargador que vino el 11, después se fue el 13, 14, 15 y 16 a casa de gobierno mañana y tarde? ¿Cuánto cobro yo, Iriana? ¿Cuánto cobra, no sé, mi otro compañero que lo que él hacía era backup de base de datos? ¿Cuánto cobran los de soporte técnico? Bueno, lamentablemente, o no sé, acá nosotros para las elecciones tenemos como un líder del equipo. Ese líder, él se sienta, hace los números y él decide, es a su criterio. Entonces ahí por más que nosotros vos decir yo me rompí todo, pero si a él se le ocurre que vos te rompiste todo, pero para él tu trabajo valió 70.000 pesos, te va a pagar 70.000 pesos. Y vos decís, pero ¿y con a qué criterio? O sea, ¿qué criterio él sigue? Y un poco hace algo así como jerarquía, o sea, un cargador común cobra un poquito menos, un cargador que estuvo en los dos escrutinios cobra un poquito más, y una persona que estuvo más en la administración cobra un poquito más. Lo que sí, ninguno de ellos, ninguno cobra menos que él, o sea, más que él. O sea, no sé si está bien o mal, él tiene la potestad, digamos, de poder decidir eso. Y ahí no hay forma de que por más que sea mi equipo de trabajo, mi grupo, yo te conforme, nos pusimos las pilas, somos recontra unidos, pusimos proactividad, no, nuestro sueldo no depende de nosotros, digamos. Lo que sí sabemos que vamos a cobrar, nomás de eso nos aseguramos el cobro. Si es justo o no, y sí es bastante discutible eso, y es por motivo por el cual algunos por ahí dejan de trabajar para las elecciones, porque que consideran de que a comparación del otro compañero es injusto lo que cobrar. Suele pasar. Y ahí nosotros no podemos hacer nada porque dependemos de otra persona que pone los montos arbitrariamente. O sea, todo se puede dar. Pero si somos nosotros un equipo que nos hacemos unidos y nos conocemos y trabajamos porque nos queremos, porque sabemos cómo somos, que no es necesariamente que seamos todos de la misma rama. En un equipo podemos tener un desarrollador, podemos tener un analista de datos, podemos tener una abogada, y todos sirven y todos cumplen una función. Y entre nosotros, ahí sí, claramente nosotros vamos a decidir cuánto vamos a cobrar. No, por eso vuelvo, no necesariamente puede ser que todos cobren lo mismo y tampoco no necesariamente puede ser tan injusto que haya algo tan arbitrario que dependa jerárquicamente de la decisión de una sola persona a criterio de, no sé, de suyo, o sea, según su criterio, el auténtico. Pero bueno, todo surge, todo sucede y podemos llegar a trabajar en todos esos tipos de situaciones. Tenemos que desarrollar las capacidades necesarias como para poder tolerar, porque a mí lo que me interesa es trabajar y que por lo menos algo me paguen. Lamentablemente por ahí uno se vuelve así esclavo, o, bueno, estaba es otra palabra, pero medio guaranga. Pero uno por trabajo hace cualquier cosa. Y lo lindo es desarrollar capacidades para poder elegir dónde y cuándo trabajar. Si vos podés desarrollar la capacidad de decir, no, a mí no me sirve esto y yo no voy a trabajar por esa plata, y sabés que no vas a necesitar esa plata, o sea que no dependés de eso para vivir tu mes, fantástico. Eso se logra trabajando mucho y adquiriendo mucha experiencia. Bueno, ¿seguimos? O si tienen más dudas o planteos, debatimos. Hay un compañero que preguntó algo, pero en el chat. Ah, ahí mira, ahí mira. Bueno, estas elecciones, porque claro, por la inflación y todo, las elecciones pasadas, que fueron en 2021, no, sí, 2021, un cargador común que venía el día del escrutinio, el domingo, cobró 30.000, y un cargador que se fue al definitivo cobró creo que 50 o 40.000. Y estas elecciones, un cargador común, el del domingo solamente cobra 70. Y creo que al de los que fueron a casa de gobierno van a cobrar 100. Ahí está. ¿Y cuánto voy a cobrar yo? Un misterio. No, que me dijeron. Yo creo que 100 como los cargadores, digamos. Por eso les digo, por ahí es bastante injusto. Él decide, lamentablemente decide cómo hace para cuánto cobra cada uno. Por ahí vos te destruiste, rompiste, no. Yo, por ejemplo, me desaparecí una semana de mi casa. Estuve de mañana y tarde fuera de mi casa y bueno, y ya lo hice, ya está.
Eso sí me llevo experiencia, no sé si me servirá en otro lado, porque no sé, tendría que ir y golpear algún lugar donde hagan esto de la carga de datos, porque no sé dónde se hace, digamos, acá conozco porque me tocó nomás, pero por ejemplo me voy y me mudo a vivir a otra provincia y llevo esa experiencia, pero no sé si me sirve, ¿viste? Porque lo que sí yo aprendí bastante esto de la tolerancia y el trabajo en equipo, porque verdaderamente por ahí nos toca trabajar con cada uno, que son tus compañeros, pero los desconoces en ese momento. Y un montón, a lo largo de estos años me sirvió mucho. Yo fui desarrollando las virtudes, la paciencia y todo eso, porque, y no, ni hablar del que no hace nada y va a cobrar igual, de eso hay, siempre hay un montón. Pero lo que increíble porque por ahí llegás a desconocer vos todos los días estás con tu compañero de trabajo y en las elecciones te lo desconoces. Pues se convierte como en otra persona, no sé por qué, no sé si es la tensión o qué, pero y si no sabes manejar la situación puede llegar a terminar una relación horrible. Y así que a mí en eso me llevo un montón porque por lo menos desarrollé una virtud en ese sentido. Nosotros no hacemos las pasos, hacemos solamente provinciales. Hacemos ahora en el octubre hay 8 municipios, una chiquitita es, 8 municipios son. Y después ya, dentro de 2 años, la de gobernador, que es así, esa es grande, hay mucho trabajo y sí, sí, y se va a cobrar bien también. Y no es nada lo que hay que hacer, o sea, una pavada con la carga de datos al que se lo convoca, o sea, por una noche de trabajo. Los cargadores de ese domingo 11 vinieron a las 7, 7:30 de la tarde y se fueron, porque el sistema patinaba, se fueron creo que a las 4 o 5 de la mañana, la mayoría. Pero normalmente se van a las 2 de la mañana, 3 si el sistema anda bien. Pero como teníamos sistema nuevo, anduvo más o menos mal. Pero bueno, y por una noche de trabajo, un día, te ganar 70.000 pesos, pero una ganga. Por eso uno siempre termina cediendo, ¿no es cierto? Volvemos otra vez a eso que no quería decir porque suena feo, pero por plata, viste que terminamos haciendo cualquier cosa. Pero a mí me resirve. Bueno, seguimos entonces. Entonces, volvemos a esto de los líderes, del líder. Normalmente siempre es un líder. Y bueno, y tiene la capacidad esta de influenciar sobre las personas que a su vez de alguna manera ceden y dejan influenciarse por las decisiones. No se trata que todo pase por la decisión, sino que en todos los equipos de trabajo como que necesitamos implícitamente tener uno que es el que toma, como le decimos, en las riendas de la organización, del grupo, del equipo. No necesariamente toma todas las decisiones o todo controla él, pero es como que el organizador, el que marca un camino, una conducta, una línea, que por su personalidad no deja que se desmembrene, o si surgen situaciones entre otros miembros del equipo, tiene la capacidad como líder de saber cómo afrontar y alivianar eso. Bueno, y bueno, y tiene eso, características, esta persona tiene características justamente de ser organizado, eh, eh, tiene como que asume una posición jerárquica, o sea, su personalidad siempre se marca diferente, digamos. También suele suceder de que nadie puede, nadie quiere asumir ese rol, y entonces como que uno dice, o sea, como que queda, que dice, no, y bueno, alguien tiene que hacerlo y termina siendo alguien que no tenía ganas de ser líder y no tiene de las intenciones, porque el que tiene intenciones de ser líder y tiene característica y personalidad de líder, maneja las cosas de otra manera. Pero al que le tocó como que no había otro y se fue quedando él como al que le consultaban todo o el que manejaba mejor las situaciones, quedó y bueno, él sí, lamentablemente siempre estas personas que tienen este tipo de situación, que pasan por este tipo de situación, siempre tratan de abrirse de ese papel de líder.
Y lo otro también que sucede es que lo viven bastante incómodo, o sea, no, ¿por qué? Porque no tienen características, o sea, su personalidad no los marca. Sinceramente no es que esté bien o mal, sino que hay personas que son como que nacieron para organizar, para mandar, para... Y hay otros que son más sumisos, que son más retraídos, que no está mal, que cumple su trabajo y nada más, que no tienen la capacidad esa de manejar al otro. Bueno, ahí está. Bueno, y de ahí surge el concepto de poder. Dice que los fenómenos de poder en las organizaciones son complejos, claramente, y por lo tanto difíciles de captar por medio de una o varias disciplinas. Y dice que influyen en esto múltiples factores. Por ejemplo, los psicológicos, sociológicos, psicosociológicos, económicos, políticos. Eh, bueno, entonces el poder justamente en las organizaciones es abordado a partir de estos enfoques. Desde el psicológico el poder es abordado porque se considera que como un atributo personal de un individuo. O sea, el poder, el tener esa capacidad de poder manejar a la gente es claramente una característica de la personalidad de esa persona. Perdón, qué feo que hablé. Bueno, a lo que voy es que o sea, intento decir de que porque también para la persona que asume ese rol de que tiene el poder del liderazgo es un compromiso y una responsabilidad también. O sea, no es nomás yo mando. Bueno, sociopsicológico quiere decir porque el poder como es una relación interpersonal e intergrupal, entonces de alguna manera hay que saber trabajar esto de somos una sociedad, un conjunto, un grupo de personas, tenemos dinámica de grupo y bueno, vamos a saber, como les decía, si surgen situaciones problemáticas entre otros que no tienen nada que ver con el líder, pero son parte del equipo de trabajo, el líder tiene que tener esa capacidad de poder saber cómo llevarla. La experiencia también los hace. Eh, ¿Cómo es que dicen? Viejo zorro. Bueno, eh, y sociológico. Dice que el poder es una relación que trasciende la organización claramente porque, eh, como decía, por ejemplo, todas esas características de comprender que el otro a las 5 de la tarde todos los días juega al pádel y bueno, entonces vamos a armar el equipo, pero vamos a entender de que él se va a ir a jugar al pádel, o sea, con él no contamos de 5 a 7 porque juega todos los días al pádel y bueno, acá de ahí la persona se deprime, entonces prefiero que vaya. Sí, vamos a determinar que él vaya y juegue nomás su pádel, nosotros nos arreglamos y bueno, y comprender y a la vez estás motivándolo a tu compañero de equipo y hablando no solamente de una organización, una empresa, que eso sería a gran escala, sino vamos a bajarlo a nosotros como equipo de trabajo, como grupo, como compañero, que nos juntemos ahora y nos pongamos a trabajar como analistas de datos. Bueno, y dice que entonces el poder es un acto justamente que implica, es una variable de relaciones, dice. El poder dice que no tiene un significado a menos que se ejerza, digamos, es como que está ahí y no significa nada, pero si se ejerce el poder, si normalmente es el líder, el que lo ejerce de alguna manera de forma determinante sobre los miembros del equipo, se va a notar, digamos, ahí sí va a tomar significancia este poder. Volvemos otra vez. Este señor que determina nuestro sueldo está ejerciendo poder económico sobre nosotros. Y nosotros nos dejamos, por cuestión de dinero, nos dejamos liderar y someter a su poder, digamos. Pero no debería ser tan así. Pero no hay forma de revertirlo, entonces tenemos que o nos sometemos o lo dejamos, digamos, no participamos. Y bueno, entonces volvemos otra vez. Se necesita que justamente una persona tenga intenciones de ejercer poder sobre otra y que la otra se rinda a este poder. Dice el receptor del poder, cómo lo recibe, digamos, la forma que lo recibe es crucial. O sea,
claramente vos tenés que al vencer, a dejarte vencer, al someterte, porque si vos no te sometés, pones traba, rebeldía y ahí se produce un conflicto, ¿no es cierto? Y bueno, así ese es el manejo del poder, digamos, y que, bueno, se dan en todos los grupos de trabajo, en todas las organizaciones, en todo, pero es necesario tener un líder, para mí, es necesario que alguien se haga cargo de ese papel, de ese rol. Lo que no admito por ahí yo es que alguien sea abusivo, o utilice ese poder justamente para someter, digamos, a las otras personas de la forma que sea, económicamente o laboralmente.